Regresamos a Noticias 24. La Cámara de Diputados aprobó la ley de adopciones, la reforma a la ley que ya existe permitiendo que lo puedan hacer familias cualquiera sea su composición. Esa es una de las novedades del proyecto que se despacha desde la Cámara Baja. Además, se rechazó la indicación del gobierno que proponía que las familias debían cumplirse el rol de padre y madre. Para profundizar en este tema, nos acompaña a esta hora el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Matías, diputado, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Muchísimas gracias por este contacto. A ver, quiero tomar lo que son las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, luego de que se votara este proyecto en la sala. Él señalaba que, y ahí le hago la pregunta, se espera reponer la indicación en el Senado con respecto a que padre y madre deberían tener preferencia en un proceso de adopción. Bueno, yo creo que comete un gran error el gobierno al insistir en una indicación que fue rechazada por una amplia mayoría de los diputados, incluyendo todos los diputados de Evópolis, uno de los partidos de gobierno. Porque ¿qué es lo que quería decir el gobierno? Que hay un tipo de familia mejor que otras y que por el contrario hay familias monoparentales, homoparentales que tienen un menor valor que las familias heteroparentales donde está la figura de un padre y una madre. Y eso es un error, es un retroceso, porque acá lo único que tiene que importar, Nicolás, es el principio del interés superior del niño. Y va a ser el juez de familia el que va a evaluar, conforme a informes psicológicos, de asistentes sociales, informes del Servicio de Protección de la Niñez, que va a reemplazar al Sename, las organizaciones colaboradoras, cuál es la familia más idónea para poder adoptar a un niño. Probablemente esto se debe a una presión de la UDI, pero sería lamentable que el gobierno no escuchara a la mayoría de la sociedad y a la mayoría del Congreso Nacional, que hoy día, como digo, incluyendo a toda la bancada de un partido de gobierno, como el caso de Evópolis, no solamente a los diputados de oposición, se la jugó por una adopción sin ningún tipo de discriminación. En ese sentido, diputado, se comparte, y ahí no hay gran discusión, de que el proceso de adopción debe ser abierto, pero el apellido que le pone el gobierno es que tiene que tener criterios preferenciales. ¿Cómo de alguna manera se aborda ese tema? Ya se discutió, por supuesto, en la Cámara, finalmente se rechaza, pero con nuevamente con lo que sería la reposición de esta indicación, con el tema de preferencias, ¿el gobierno de alguna manera está haciendo una división, como usted dice, de las familias? Claro, el gobierno lo que está diciendo es que hay familias que tienen más valor que otras. En la práctica está haciendo eso, porque la está diciendo el juez que tiene que preferir familias donde exista la figura de un padre y una madre. Y esto es un retroceso respecto a lo que el Congreso Nacional venía legislando, por ejemplo, en materia de uniones civiles. Cuando nosotros aprobamos el proyecto de ley de uniones civiles, que aprobó tanto uniones civiles para parejas heterosexuales como también para parejas homosexuales, lo que estableció es que hay distintos tipos de familias y que todas son válidas. Yo hoy día lo dije en mi intervención, Nicolás. ¿Qué pasa con las abuelas que hoy día están al cuidado de un niño que por distintas razones, no quiero juzgar, a un padre o una madre lo han abandonado, o las familias monoparentales en que una mamá tiene que apechugar sola sacando adelante a sus hijos? ¿Acaso esas familias tienen menos valor? ¿Acaso esas familias son menos aptas para poder adoptar a un niño? Dejemos que esa decisión quede en manos del Tribunal de Familia, pudiendo sopesar, ponderar todos los antecedentes, todos los informes psicológicos, teniendo en cuenta las inhabilidades que aprobamos hoy día en el proyecto de ley. Por ejemplo, nadie que haya sido condenado por abuso sexual infantil puede adoptar a un niño. Pero no necesariamente una familia donde esté la figura del padre y la madre va a ser más apta para poder adoptar a un niño. ¿Qué tiene que ver el sexo de los padres o la orientación sexual de los padres respecto de la aptitud para finalmente poder adoptar a un niño? Lo que importa es que exista una familia que sea calificada por un tribunal sin ningún tipo de discriminación. Ahora, usted me puede aclarar una duda que tengo. Entiendo que también en el proyecto se considera, eso sí, que para el proceso de adopción tiene que haber un acuerdo de unión civil o matrimonio. Acuerdo de unión civil pensando en las parejas homoparentales. ¿Es así, no? Eso es lo que pretendía el gobierno. Ya. Eso es lo que pretendía. ¿Finalmente se rechaza eso gobierno también? Finalmente, lo que hace el proyecto
aprobado en la Comisión de Familia, ratificado hoy día en la Cámara, es que hay distintos tipos de familias, porque no necesariamente hoy día una pareja que está conviviendo y que a lo mejor tiene no contemplado firmar un contrato de unión civil tiene aptitud mejor que otra para poder adoptar a un menor. Yo creo que lo más importante es que demos orientaciones globales en la ley, pero finalmente que sea el juez de familia el que pueda determinar, porque, insisto, Nicolás, ¿cómo vamos a dejar fuera, por ejemplo, a la abuela que tiene al cuidado a un niño, una niña, a un adolescente, que son cientos de miles de casos en nuestro país que los niños viven con una abuela? ¿Por qué esa abuela no los puede adoptar si el padre y la madre abandonó a ese niño? Yo creo que eso también es discriminatorio, ¿te fijas? Entonces, por eso aprobamos una definición que es mucho más amplia, y lamento muchísimo que el gobierno persista en un afán discriminatorio en reponer una indicación al Senado que fue rechazada por los propios diputados de su gobierno hoy día en la Cámara de Diputados. Tuvimos dos ministros de Bópoli, al ministro Blumen, la ministra de Transporte, que vinieron a controlar a sus diputados, pero yo quiero felicitar a los diputados de Bópoli que se unieron a una gran mayoría de diputados de oposición que, escuchando a la ciudadanía y pensando, como digo, en el interés superior del niño, sin ningún complejo discriminatorio a priori, de poder aprobar que todas las familias son susceptibles de someterse a este proceso, para que en definitiva el Tribunal de Familia pueda calificar quién es más apto para poder hacerlo. Ahora, con ese diagnóstico, diputado, ¿existe la posibilidad que en el Senado, la Cámara Alta, parlamentarios de la Democracia Cristiana, su partido, acojan esta indicación que se quiere reponer desde el Ejecutivo? Yo creo que no. Conociendo a mis senadores de la Democracia Cristiana y mis senadoras, ellos van a rechazar esta indicación del Ejecutivo en el Senado, y vamos a poder avanzar hacia una adopción moderna, sin discriminación. Sí. Yo estoy seguro que todos los senadores de la Democracia Cristiana, al igual que todos los diputados en el día de hoy, o casi todos, vamos a preferir 1000 veces que los niños estén bajo una familia, en un hogar, que crezcan con un vínculo familiar, independientemente del apellido, a que estén, por ejemplo, en un hogar del Sename. Claro, en esta pregunta, ¿usted cree, uno entendería entonces, de que no haya un consenso en la Democracia Cristiana con respecto a este punto en particular, a la opción de adoptar por parte de familias homoparentales? Yo estoy seguro, le apuesto que todos los senadores de la Democracia Cristiana van a rechazar esta indicación que el Ejecutivo porfiadamente quiere reponer. Conociéndolo, no me cabe duda que ellos también van a votar por una adopción sin ningún tipo de discriminación. El argumento de parte del oficialismo, usted lo dijo, los parlamentarios, diputados de Bópoli, de hecho, aprobaron también en línea con lo que fue parte de la oposición. Dicen que aquí, con este proyecto de ley, con lo que sale en la Cámara de Diputados, que calificaron de un mal proyecto, por los cambios que se dieron desde la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo, está anteponiendo el derecho de aquellos que quieren adoptar por sobre el derecho del niño, la niña o el adolescente. ¿Cómo lo revisa usted? Yo creo que el ministro de Justicia está totalmente equivocado. Yo creo que más bien sigue los lineamientos de la presidenta de la UDI, que, recordemos, votó en contra de la ley de identidad de género y siempre se ha manifestado contraria a legislar en favor de las minorías. ¿La UDI maneja entonces al gobierno, a su juicio? Pero absolutamente. Sí, Nicolás, usted mismo lo ha dicho, toda la bancada de Bópoli votó en contra de esta indicación. Pero si el gobierno insiste, es porque es la UDI la que finalmente marca pauta en el gobierno. Yo le voy a decir por qué están equivocados. Porque acá lo único que importa es el principio del interés superior del niño. Puede haber una pareja, una familia heterosexual que, por ejemplo, cometa abusos contra un menor, cometa actos de descuido, y puede haber una familia homoparental que se dediquen a cuidar a un niño, a darle la mejor educación, a darle la mejor salud, los mejores cuidados. O sea, no necesariamente una condición de nacimiento, como es el sexo de los padres, va a determinar qué familia es mejor para adoptar que otra. Dejemos que el juez sopese, pondere todos los antecedentes en base
a los informes que le entreguen los profesionales, el Servicio de Protección de la Niñez que va a reemplazar al CENAME, las instituciones colaboradoras que participen en el proceso, pero no obliguemos al juez a preferir de antemano, a priori, con un criterio netamente discriminatorio, un tipo de familia por sobre otro. Ahora, la pregunta que se hace muchos es si actualmente, van a haber modificaciones, por supuesto, la institucionalidad, pero actualmente el juez o la jueza tiene todos los elementos sobre la mesa y tiene también el criterio muchas veces para hacer la mejor elección, considerando que es una elección que va a definir la vida de este niño o niña. Es súper importante, súper complejo y evidentemente los postulantes pueden tener puntos a favor o en contra. ¿Está actualmente dadas las condiciones para eso? De todas maneras, Nicolás, dejemos que el Tribunal de Familia pueda ver caso a caso cuál es la familia más idónea para poder adoptar a un niño. Pero si le decimos nosotros al juez, mire, usted obligatoriamente tiene que preferir a un tipo de familia por sobre otro, independientemente de la idoneidad personal, de los valores, del comportamiento, de los informes psicológicos, del informe del asistente social, que pueda determinar, bueno, si están las condiciones en ese hogar para poder recibir a un niño. O sea, limitar la libertad del juez para poder apreciar caso a caso quién es la mejor familia adoptante en función del interés superior del niño, solamente puede justificarse en un criterio discriminador y yo diría también un poco de ignorancia. Ahora, se ha hablado de un avance justamente con este proyecto de ley que despacha la Cámara de Diputados, pero hay que recordar que este proyecto no es nuevo. De hecho, se ingresó en el año 2013, el primer gobierno de Sebastián Piñera, y durante el anterior gobierno quedó paralizado. De hecho, tuvo que ser ingresada una indicación sustitutiva. ¿Por qué ahora podría avanzar esta reforma a la Ley General de Adopciones? ¿Por qué está dado el contexto? Bueno, porque yo creo que hay muy buena pregunta, Nicolás. Yo me atrevo a dar una respuesta. Yo creo que tenemos un Congreso Nacional que hoy día es más representativo de la diversidad del país. Yo creo que acá hubo una comisión de familia encabezada por la diputada Natalia Castillo, que hizo un trabajo muy acucioso, que escuchó todas las opiniones, que finalmente tuvo apertura a poder tramitar este proyecto de ley sin ningún tipo de sesgo ideológico o religioso, y sacaron un buen proyecto de ley, que es el que hoy día la Cámara de Diputados ha ratificado, rechazando las indicaciones del Senado, salvo una indicación que algunos de nosotros en la democracia cristiana aprobamos, que tiene que ver con la posibilidad de que la madre que tiene una criatura en su vientre, sí, que está por nacer, pueda iniciar los procesos de la adopción, la adopción en vientre, antes de que nazca. Y yo creo que es una muy buena alternativa para madres que quieren abortar en una situación de desesperación, de poder dar a su hijo en adopción y que ese proceso se inicie antes del parto, pero con la posibilidad de que una vez que nace la guagua, la mamá se pueda retractar, porque muchas veces hay una situación de apego y la mamá se arrepiente de darlo en adopción, y esa opción está en la indicación que hoy día nosotros aprobamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es un tema de derecha o izquierda, esto tiene que ver con el principio del interés superior del niño, también del niño que está por nacer, para darle una alternativa a las madres que quieren abortar a un hijo porque sienten que no pueden tenerla en una situación de desesperación, de poder también dar un hijo en adopción con la posibilidad, como digo, de arrepentirse, que es una indicación que aprobamos el día de hoy. Diputado Matías Bocar, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Que le vaya bien. Hasta luego.